señor, señora. Aquí está nuestra abogada de cabecera. ¿Usted sabe que se producen 37 divorcios por hora? Ese es un estudio que se hizo el primer semestre del año pasado y que se realizan 37 divorcios por hora. O sea, tú no puedes estar así y las familias se están separando, digamos. Pero, Alejandra, nosotros queremos compartir contigo las preguntas de la calle, porque en el fondo el detalle de la separación, cómo separarse, qué beneficios, qué derechos y qué deberes tenemos nosotras las mujeres y también los hombres, es una interrogante que tenemos. Y por eso queremos que la calle hable, no cante. Que hable. Oye, si quieres tú puedes hablar antes porque te damos espacio a ti para hablar. Gracias, Antonella. Bueno, es verdad que la cantidad de divorcios es altísima en nuestro país. Y eso tiene muchas consecuencias para el matrimonio, o sea, para los cónyuges, para los hijos, para la familia extendida incluso. Porque pensemos que hay abuelos, hay tíos, hay primos que no van a tener o no van a poder tener la misma cercanía quizás con una familia unida. Los domingos en la casa de los suegros, los fines de semana quizás ya no se van a producir. Entonces es importante tener claro cuáles son las regulaciones y los derechos de todos de los cónyuges, principalmente de los hijos, pero también hay que tomar en cuenta que hay una familia detrás que crea un problema grande, así que vámonos al grano. Y vamos directamente con las preguntas que hicieron ustedes en la calle. Mi hermana está separada, tiene los mismos derechos y deberes que si estuviera divorciada. ¿Cuál sería la diferencia? Ella pregunta por su hermana. Claro. Y aquí entramos en el tema de una pareja que no estaba casada, sino que solo estaba conviviendo y se separa. En el caso de esta pregunta, ella está separada, no divorciada. Sí, lo que pasa es que, a ver, para que la gente entienda, la separación puede producirse cuando las personas están casadas. ¿Ya? Es un estado distinto al de divorciadas. ¿Ya? La nueva ley contempla que si yo me caso y me quiero separar porque me llevo pésimo o porque tengo algún problema o por la razón que fuere, yo puedo salir de la casa y notifico, le aviso a mi marido a través de una carta certificada por un notario, a través de una notificación o a través de una declaración en el registro civil que yo voy a vivir en otra casa. Tiene que ser una constancia en papel. En papel. No Esto es para los matrimonios celebrados después del año 2005 hasta a la fecha, y para los anteriores la situación es distinta, pero en el fondo para los que están casándose ahora esta es la explicación. Entonces yo le aviso que me separo y ese estado queda como de separación. Le puedo también demandar la separación judicial. ¿Y qué pasa con la separación judicial? Se entiende la ley que viven separados, pero sigo teniendo derechos de cónyuge, ¿ya? Pero no tengo la obligación de vivir juntos y tampoco cometo infidelidad si tengo una nueva pareja. Oye, sí. Pero qué cosa rara, como que sí, tienes los derechos de cónyuge, pero no tienes las obligaciones. Claro. Es que es un estado especial de separación. Eso, la separación después te puede dar derecho al divorcio, porque si tú acreditas que estás un tiempo de ¿Cuánto tiempo es ese? Si tú te quieres divorciar de común acuerdo, necesitas un año de separación. Físicamente separados. Si no hay común acuerdo, tienes que esperar 3 años de estar físicamente separados, desde que la separación efectiva se produce. Si no hay común acuerdo, tienen pasan 3 años. ¿Desde la separación efectiva o desde que está firmado notariado el papel que afirma que hubo una separación? En el caso de los matrimonios de 2005, la fecha, desde la notificación de la separación. Desde la notificación. Perfecto. Según tu experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo ¿quiénes son los que más se van de la casa? ¿Los hombres o las mujeres? Cuando hay hijos, los hombres. Cuando hay hijos, mira, los hombres. Le dejan la Cuando casa. No hay hijos, la mujer pesca sus cosas y se va. ¿Ves? Mira, agarra 4 barcos. La mujer pesca sus cosas y se va porque el departamento, la casa es del hombre. Oye, razones extrañas de separación. Por ejemplo, yo escuchaba a una amiga que decía no cerrar el water, apretar mal la pasta de dientes, los ronquidos. ¿Qué otras cosas extrañas pueden producir un divorcio? Lo que pasa es que hay millones de partida hay cosas como la intervención de los suegros, que los suegros vienen mucho a la casa, que estaba esperando guagua y no respetaban y fumaban al lado mío. Entonces hay ciertas cosas que pueden ser muy banales para otras personas, pero que de acuerdo a uno le molestan muchísimo. Afecta la calidad de vida. Y afecta la calidad de vida, efectivamente. Si yo estoy esperando guagua y viene mi suegro y me fuma en la cara, evidentemente eso lleva pero a no se una separa persona... del suegro, pues no del esposo. Pero de repente los suegros y los esposos están muy unidos, vienen muy de la mano. El estar cansado de ir todos los domingos a almorzar todos los domingos a la casa de... Ya, entonces nos quedó absolutamente claro que si está divorciada tienes que notificar esta separación de cuerpo y esperar un año para que salga el divorcio. De común acuerdo, si estamos los dos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, tenemos que esperar 3 años. Ya.
salvo que exista alguna otra causal más grave, como infidelidad, drogadicción, algo que sea que no permita que yo viva con mi marido. Entonces si la pareja solo convive, si no están casados. Si no están casados no hay divorcio, se separan. Y no hay derecho, no hay obligaciones, cada uno por su lado. Perfecto. La calle sigue preguntando, ahí está la segunda pregunta. Estoy divorciado. Tuve otro hijo con mi nueva pareja. ¿Puedo bajar el monto de la pensión alimenticia de los hijos que tuve con mi ex señora? Ya, este es un señor que tuvo hijos de su primera relación, o de su no sabemos si es matrimonio o no, es su primera relación. Tiene hijos de su primer matrimonio y ahora tiene una nueva relación con un nuevo hijo. Entonces él quiere bajarle la pensión alimentaria a los primeros. No le alcanza la chaucha para todo. ¿Cómo se maneja eso? Es una causal. Recordemos que cuando hemos hablado de la pensión alimenticia, decimos que esta se puede cambiar en el tiempo en la medida que cambien las circunstancias que se tuvieron al momento de fijar la pensión. Por lo tanto, al momento de fijar la pensión de este señor seguramente fijó la pensión para sus 2 hijos, tomando en cuenta que no tenía nadie más. Claro. Pero ahora con un nuevo hijo puede decir: perdonen, pero la verdad es que todo lo que tengo que repartir ahora en 3, claro, y no solamente para 2. Entonces sí, es un argumento para bajar la pensión. Y para eso tiene que hacer los trámites que corresponden respecto de la pensión alimenticia. Y en esos casos, según tu experiencia, la madre de los primeros hijos también trata de pelear eso, como que no me baje la plata porque mis hijos necesitan lo que necesitan. Normalmente, y como estrategia legal, se usa que cuando me demandan de rebaja, yo demando de aumento. Cosa como de empatar. Los tribunales también se dan cuenta que la demanda de aumento, como reacción a una demanda de rebaja, normalmente es para que no se rebaje efectivamente la pensión porque las necesidades de los niños aumentaron. Claro, ¿qué pasa? Ahora, ojo que se puede, una causal, efectivamente, es que el alimentante, en este caso este señor, tenga un nuevo hijo. Pero si su capacidad económica aumentó también durante el transcurso del tiempo, o las necesidades de los niños aumentaron, o la capacidad económica de la primera señora, de la que está divorciada, disminuyó, quizás no se va a producir una rebaja de la pensión alimenticia. O sea, esto no es automático, no es que yo tenga un hijo nuevo y rebaja la pensión. Se tiene que dar una serie de cosas que en el fondo nos permitan, porque aquí empecemos a especular. Si este señor, por ejemplo, se ganó el quino, o la lotería, el loto, algo. O atrapó algún millón. O atrapó algún millón por ahí. Entonces él no va a tener una baja en su capacidad. No es que los 100 que tenía los va a tener que repartir entre 3, sino que ahora tiene mucha plata y quizás sí es una causal para aumentar la pensión. Entonces, lo que quiero que entienda la gente en la casa es que el hecho de que yo tenga un hijo o que tenga una nueva señora no es necesariamente me va a permitir aumentar o rebajar la pensión. Tienen que darse varias situaciones. Pero tú dices que si hay un nuevo hijo, una nueva carga, necesariamente es una causal. ¿Qué otra causal, aparte de un nuevo hijo, sería como determinante para rebajarle la pensión a los hijos anteriores? Bueno, en el caso del alimentante. Que, por ejemplo, los hijos anteriores hayan alcanzado la mayoría de edad y no estén trabajando, la mayoría de edad para los alimentos son los 21 años, no los 18, ojo. Interesante punto. Que hayan alcanzado los 21 años y no sigan estudiando, o que cumplan 29 años y ya no tengan de los 18 trabaje. Estudiado y titulado. Así el hijo de 18 trabaje y tenga sus ingresos, la mayoría de edad a los 21. A ver, hasta hace algunos años atrás, hasta hace como 20 años atrás, la mayoría de edad era hasta los 21 años. Sí. ¿Ya? Cuando se modificó la ley, cuando las leyes modifican algo, tienen que decir: modifico la ley de tránsito, modifico la ley de votación, pero en este caso la ley no modificó el artículo que habla de hasta cuántos años tengo que pagar la pensión alimenticia. Por lo tanto, legalmente no puedo aplicar la mayoría de edad a los 18 si esa ley que aumentó, que rebajó la mayoría de edad, no me dice también que los alimentos se deben hasta los 18 años. Por lo tanto, pero entonces ahí el juez interpreta... No, el juez no interpreta nada. La ley dice, por eso te estoy explicando que esta ley no modificó todo. Entonces, como no modificó la parte del alimento, entonces debo entender que los alimentos se deben, sí o sí, hasta los 21 años. Claro. Estés estudiando o no estés estudiando. Y si está estudiando es después del pago, después de la titulación. Si tú sigues estudiando, tienes un tope de hasta los 28 años. Si sigues estudiando hasta los 29... ¿Se estudian? Si sigues estudiando hasta los 29...
ya eso no cubre la pensión alimenticia. Hay un tope, no es que el cabro no es que el cabro estudie hasta los 42 años y esté obligado a pagarle, no. Hasta los 28 años esté estudiando o no esté estudiando. Ya. Y un hijo, por ejemplo, ya cumple la mayoría o está 17, 18, 19 años, que no es mayor de edad, pero tiene esto que ustedes en derecho llaman como criterio de adulto, no sé, ¿cómo que se llama? Discernimiento, eso. ¿Él podría voluntariamente prescindir de la pensión alimenticia? Si el hijo genera sus propios ingresos, no requiere una pensión alimenticia. La pensión alimenticia... Pero la mamá de repente, sí, quiero que se la siga pagando. Ah, sí, bueno, ahí seguramente va a haber un juicio. Pero, por ejemplo, pensemos en estos niños que son actores o gente que genera ingresos propios. Desde chico. Bueno, ahí evidentemente no hay una obligación de pagar una pensión alimenticia porque él cubre sus necesidades. Ah, no hay una obligación. No, porque es un estado de necesidad. Claro. O sea, yo te pago una pensión alimenticia, pero si yo logro acreditar que mi hijo genera los ingresos suficientes propios. Es más, la ley faculta a que el padre o la madre le administren esa plata. Ya, ¿sí? Perfecto. Entonces, si él genera sus propios ingresos, ya no está yo le estoy administrando. Claro, pero no es justo, ¿ah? No es justo. No, no es justo. Porque claramente el otro es para tener un mejor nivel de vida, pero y otros son las necesidades básicas. Una de las cosas que hemos aprendido, o espero que hayamos aprendido durante este tiempo, es que las leyes no son justas. Bueno, el mundo no es la justo. Vida tampoco. Vamos a la siguiente pregunta de la gente que pregunta en la calle. Valga la redundancia, señorita abogada. Mi hija se quiere separar. ¿Qué debe hacer de acuerdo a la nueva ley? Clarísima la pregunta. Sí, lo que pasa es que aquí yo creo que hay errores de concepto en la gente, ¿ya? Lo que yo creo que ella me está preguntando es que se quiere divorciar. Porque normalmente uno habla, me estoy separando, no habla, no precisa. Si se quiere separar en los términos legales, es lo que yo les acabo de explicar. Ya. Notifico, me voy de la casa y ahí quedo en un estado así como una especie de limbo, donde estoy casada pero no tengo todas las obligaciones Claro. Tengo los derechos pero no tengo todas las... Mira, me pareció tan curioso. No es malo. Si me quiero divorciar, ahí necesariamente tengo que esperar los plazos que me establece la ley de separación efectiva. Y aquí ya pongamos a contar cosas curiosas en el fondo. ¿Qué pasa si yo me separo de pieza, por ejemplo? Me quiero separar pero no me puedo ir de la casa. Ya. Entonces tú duermes en una pieza y yo duermo en la otra. ¿Se entiende o no que hay separación? Sí, efectivamente. Interna, sobre todo interna. Lo que importa aquí es la intención de separarse, ¿ya? No, porque también... De no hacer vida conyugal. Exacto, porque si tengo un marido que viaja mucho, el hecho de que él esté fuera y yo acá no significa que estemos separados. O sea, en el fondo, la separación habla de la intención de ya no continuar con el matrimonio. Significa que estamos felices los cuatro nomás. Exacto. Los cuatro, claro. Bueno, entonces, la cosa es que ya, si transcurre un año de separación y estamos los dos de acuerdo, entonces tenemos que hacer un acuerdo que la ley determina como completo y suficiente. ¿Qué tiene que tener este acuerdo? Determinar cuándo nos casamos, desde cuándo estamos separados, en qué régimen de matrimonio nos casamos. Sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales. Si me casé en separación de bienes, no hay nada que hablar porque cada uno tiene lo de cada uno. 50-50. Si hay sociedad conyugal, tenemos que establecer cómo nos vamos a dividir los bienes. Y si hay participación en los gananciales también, porque la participación en los gananciales, cuando estamos juntos, parecemos separados de bienes, pero cuando nos separamos, se arma una comunidad que hay que dividir. Perfecto. ¿Existe algún tiempo de separación? Si yo llevo un mes casada, ¿me puedo separar? Sí, claro, pero tienes que esperar un año para poder hacerlo de común acuerdo. O sea, el asunto, Alejandra, es que cuando es de común acuerdo todo es fácil. Sí, nos separamos, ya esperamos el tiempo, chao, que sea feliz. Pero el problema es cuando una de las partes no quiere separarse. Entonces empiezan los problemas de que, por ejemplo, uno diga, sí, tengo 6 meses separado de esta persona porque estoy durmiendo en la otra pieza, y el otro diga que no. Entonces ahí tiene que esperar la verdad. Lo que pasa es que para efectos de la separación de los matrimonios que se realizaron después del año 2005, al momento de la separación se va a acreditar única y exclusivamente con la notificación de que estoy separado. Y esos son entonces el que se quiere separar tiene que ir y hacerle el trámite de la notificación de la separación, sea en el registro civil, sea en el tribunal. Perfecto. Les aconsejo hacerlo en el tribunal para efectos de la notificación, es más fácil. Y ahí comienzan los 3 años. Y ahí comienza sí o sí los 3 años. Los 3 años. Quiera la otra persona o no. Perfecto. Ya, si no quiere la otra persona, son 3 años. Perfecto. Y ahí, si tengo que esperar los 3 años, voy a ir al tribunal y voy a demandar el divorcio. Hay otras causales
que no necesitan tiempo, ¿ya? Que es, por ejemplo, violencia intrafamiliar, infidelidad, drogadicción, alcoholismo. Ahora, ojo que esta drogadicción y alcoholismo no necesariamente significa que sea alcohólico o que sea drogadicto, sino que haga intolerable la vida en común, dice la ley. Insostenible la relación. Que ya no lo pueda soportar, o sea, que verlo borracho me produzca tal daño que no pueda seguir viviendo con él. Perfecto. Perfecto. Ronquidos y eso, perdón que meta esos temas, porque yo tengo una amiga abogada que me dijo que eran causal de divorcio, que impactada. Dije, sí, pues la tapa del water levantado, la pasta de dientes mal apretada. O sea, lo que pasa es que es causal de divorcio, pero con los plazos, digamos, el de 1 año o 3 años. No es con la urgencia que tienen los otros temas. Ale, tenemos otra pregunta de la gente de la calle. Abogada, ¿me puedo anular con esta ley y en qué circunstancias se puede? Nuevamente la anulación. Sí. Lo que pasa es que, a ver, recordemos un poco, la nulidad que teníamos antes, cuando no existía el divorcio, era ir a un tribunal y decir que me había casado en Providencia, pero yo vivía en Puente Alto. Claro. Y eso, esa nulidad no existe hoy en día. ¿Ya? Pero sí existen causales de nulidad, que son muy parecidas a las causales de nulidad de la Iglesia. Es decir, que yo me haya casado por la fuerza, que me encuentre con una persona, que yo haya creído que me estoy casando con una persona y resulta que era otra. Haya sido víctima de una estafa o de un engaño. Exacto. Y eso tienen un tratamiento distinto. ¿Cuáles serían esos ejemplos? ¿Cómo podría una persona engañar a otra? Por ejemplo, no es solamente engañar. O sea, primero puede ser en el hecho de que, mira, yo soy Alejandra Mercado, soy súper famosa y la otra persona se case conmigo porque resulta que cree que soy algo que no soy. Claro. ¿Te fijas? O que tengo alguna enfermedad que también fue escondida. Por ejemplo, si soy una psicosis, si tengo una psicosis paranoia, una paranoia con psicosis o alguna esquizofrenia, que en el fondo yo desconozca el momento que me caso porque la persona puede estar compensada, pero que en algún minuto me puede causar algún tipo de daño. Claro. Esa es una causal de esterilidad, por ejemplo, una mujer que sepa que es estéril y se casa y este señor también tiene derecho y quiere hacer un proyecto de vida y de hijos y de familia. Sería una causal siempre y cuando lo haya escondido. Siempre y cuando lo haya escondido. Si ella lo contó y el señor se casó a sabiendas de que ella era infértil, no puede pedir la nulidad. Podría eventualmente pedir la nulidad si es que no lo sabía y si para él y sus creencias es de real importancia que ella... ¿Pero qué pasa si ella solo estaba con él y supo en ese momento que era...? No, ahí no hay ninguna causal, en el fondo. Ahí no existe ninguna causa. Oye, tenemos una pregunta del público. Hay una televidente que dice que ella está casada desde hace 5 años, que su marido tiene un hijo de una relación anterior. Entonces quiere saber qué beneficio tiene ese hijo con respecto a los bienes que se adquirieron en este nuevo matrimonio. Con ella. Con ella. Claro. Tiene los mismos derechos de los hijos que tiene ella con su marido. ¿Ya? El hijo tiene... no hay distinción en Chile respecto de los hijos. Por lo tanto, si ellos en el matrimonio adquirieron una casa, un auto... En el matrimonio nuevo. En el matrimonio nuevo. Ya. Si el marido se muere, ese hijo tiene derecho a heredar en el porcentaje que corresponde según la cantidad de hijos que tenga el matrimonio nuevo, pero tiene derecho a heredar, en el fondo. Sí, es parte de la herencia de todos los hijos, sean dentro o fuera del matrimonio, anteriores o posteriores. El punto es saber qué pasa con lo de ella, lo suyo. Lo que pasa es que depende de si está casada en sociedad conyugal o no. Ya. Si está casada en sociedad conyugal, de los bienes que tengan, la mitad es para ella. Entonces, lo del marido se va a dividir la otra mitad. Eso es lo que se divide, no es que se divide el total de los bienes de la pareja. No. Se saca la parte que corresponde a la mujer por sociedad conyugal. No, sí, pues se divide y de lo que la mitad solo de él se divide entre los hijos. Entre los hijos, porque entre todos los hijos que tenga. Claro. La parte de ella se va a dividir solo entre sus hijos, pero la parte de él se va a dividir entre todos los hijos que tenga. ¿Ya? Perfecto. Ahora, si hay separación de bienes, ahí va a ser todos los bienes que tenga el marido se van a repartir entre todos los hijos y la cónyuge que tenga. Claro. Ahí la mujer no saca su... Depende de la figura legal con la que se casaron. Depende de la figura legal con la que se Tenemos otra pregunta justamente de usted que está ahí en la calle. Si yo estoy separada actualmente, ¿estoy obligada a divorciarme? Oye, se la veía contenta. Sí, quiere puro separarse. Estoy separada. Si yo estoy separada, ¿tengo que legalizar esto, formalizarlo y divorciarme? No, la ley no obliga a que uno se divorcie. Si uno puede permanecer separada y casada hasta que la muerte lo separe, en el fondo. ¡Chan! Pero no hay obligación. En la buena y en la mala. Si se cumplen los 3 años, está la posibilidad de que el marido la demande por divorcio y ahí no va a tener mucho que alegar, porque cuando se cumplen los 3
3 años, la defensa frente a un divorcio está bastante debilitada. ¿Hay algún beneficio con ser divorciada versus ser separada? Bueno, ser divorciada no tienes ningún derecho que te da el matrimonio. No tienes derecho a alimento, a socorro, auxilio, ni herencia. Ayúdenme con una emergencia. No tienes derecho a nada. Pero claro, si yo soy separada, por ejemplo, me quiero volver a casar, un joven que pase por ahí. A ver, solo como consejo, uno de repente aconseja que no se divorcien si hay intereses pecuniarios entre medio. Pero también es bueno cerrar los círculos y terminar las cosas que ya no van a seguir en el tiempo. O sea, si llevo separado mucho tiempo, probablemente cada uno va a rehacer su vida y lo más aconsejable es que terminen con un vínculo que ya no tiene ningún sentido en lo mejor posible. Que lata que lo que comenzó con amor y relaciones personales termine siendo una discusión de pura plata. ¿Y cuánto te doy? ¿Cuánto me quedo? ¿Qué me corresponde? Un muñequito de poder. Lamentablemente, los matrimonios siempre parten por amor y terminan por plata. Siempre. Claro, no conozco a nadie que la discusión final no sea cuánto te debo, cuánto quiero, esto me corresponde a mí. La verdad es que es bien triste. Y sobre todo cuando la mujer es dependiente económicamente. Acuérdense que en Estados Unidos están los acuerdos prenupciales, que ojalá en algún minuto en nuestro país también se usen, porque te generan menos conflictos. O sea, si tú cuando te quieres, porque los prenupciales son antes que te cases, cuando te quieres, determinas cómo vas a repartirte las cosas, es mucho menos doloroso y menos dañino que hacerlo cuando ya crees que el otro es un desgraciado. No, y además te obliga a tratar de ser independiente y buscártelas tú sola, porque lamentablemente también hay muchas personas que buscan vincularse a una pareja justamente porque saben que al final las leyes un poco la van a proteger, que soy dependiente, tengo hijos, ni sé cuánto, y siempre me va a caer una pensión. Exacto. Entonces, eso quiero preguntar justamente lo que dice, cuando uno tiene una pareja y se estabiliza y todo, deja de lado un poco la profesión, se dedica a los hijos y todo. ¿Existe algún derecho para la divorciada de dinero retroactivo por haber dejado de lado la propia carrera? Me encanta, a la Antonella ya está hablando como yo. Sí. Oye, sí, cuidado que voy a estudiar derecho en cualquier momento. Va a ser mi competencia dentro de poquito. A ver, sí, existe una institución que se llama... retroactiva, me encanta. Que se llama compensación económica. Eso. ¿Ya? La compensación económica, por definición legal, normalmente las leyes definen qué son las cosas, ¿ya? Sí. Entonces eso ayuda a que lo podamos entender mejor. La compensación económica es una cantidad de dinero que se le va a pagar al cónyuge una vez que se divorcie, que se haya dedicado al cuidado de la casa o del hogar común, dice la ley, y que haya dejado de trabajar, postergado su desarrollo profesional o haya trabajado pero en menor medida de lo que quería y podía. Exacto, por criar, de la lo que crianza quería hijos, y podía. Etcétera. Ojo, esos verbos son súper importantes, querer y poder, porque si yo no quería trabajar o no podía trabajar, no tengo derecho a compensación. ¿Y cómo se puede certificar que uno no quería trabajar? Eso es materia de un juicio, pero en el fondo sí se pueden dar, en el juicio se pueden probar con testigos, con ciertas pruebas, que en definitiva, por ejemplo, me ofrecieron venir aquí a hablar de derecho y yo no quise. Entonces ya esto es un problema mío, sí, pues, no del haberme dedicado al cuidado de los hijos. Claro, nadie tiene la culpa aquí, fue una decisión. Por eso es importante que al momento de la compensación económica tengamos claro que es el no poder o no podía o no trabajar en la medida que a ella le hubiera gustado o que a él le hubiera gustado trabajar o desarrollar. Ese pago retroactivo lo fija el juez. Uno lo pide. Y esto generalmente se hace pensando en que, por ejemplo, si yo estudié Derecho y me dediqué al cuidado de los hijos y a la casa, veo cuánto hubiera ganado si yo hubiera trabajado o cuánto podría haberme desarrollado profesionalmente. Entonces ahí es una cuestión más matemática. Eso en el supuesto de que era buena, digamos. O quería trabajar. Mira, normalmente... Y que estudiaste mucho. Bueno, eso también que genera independencia económica y afectiva, por eso lo pregunto. Cuando uno se separa, uno queda pobre, o sea... Bueno, muchas mujeres quedan muy pobres y otro problema que hay, que es más allá de pobre, muchas mujeres que no trabajan son carga en las ISAPRE o en FONASA del marido. Sí. Si yo me separo, o sea, me divorcio, ya no soy carga de mi marido y por lo tanto quedo sin salud. Eso es algo que... Emancípese, señor, no hay salud encima, no hay salud encima. No hay salud. Y sobre todo que si uno se separa a una edad más adulta, ya existen varias enfermedades preexistentes y ahí voy a la ISAPRE
y ya hay varias cosas que necesito que la ISAPRE me cubra y que no me va a cubrir. Por eso es re importante. Y ojalá, yo pido ahí una modificación, porque yo creo que la ISAPRE, sobre todo cuando soy carga, no debería ser materia de una compensación en que se pruebe si yo en el fondo pude haber trabajado o pude haberme desarrollado, sino que debería ser un derecho ya establecido. O sea que si no tiene salud, esta persona efectivamente... A ellos les sale más barato pagar la salud que a nosotras mismas por nuestra propia cuenta. Así es. Así que es bueno ser carga. Oye, un televidente, un caballero. Un joven. Bueno, no tan joven, porque tiene un hijo de 10 años. O sea, que por lo bajito debe tener cerca de 30 ya. Claro. Está separado. Está separado de hecho, de hace 10 años. Separación de hecho. Ahorita entras a detallar qué significa. Solicitó el cuidado personal de su hijo, que también tiene 10 años. Fue a una mediación en la cual la mamá no aceptó, ¿ya? Y él pregunta, ¿qué puede hacer si su hijo quiere vivir con él? ¿A qué edad ese niño tiene la capacidad de decidir? Porque él quiere vivir con su hijo y su hijo quiere vivir con él. Y la mamá no quiere. Chan, toma cachito de mamá. Tengo una mala noticia para este televidente. El hijo puede decidir a los 18 años. No hay otra opción. Existe un mito urbano que dice que a los 14 años los hijos deciden si se van a vivir con el papá o no. Se emancipan. Ya, esto es un mito. Ya no existe ninguna parte. ¿Por qué a los 18 y no a los 21? Porque los 18 es la mayoría de edad. Ahora. Los 21 años son solo para el pago de las pensiones alimenticias. Ok, listo. Claro. La mayoría de edad... pero bueno, eso no lo vamos a comentar. Exacto. Pero ahí también hay de 14. Perdón. Los 18 años es la mayoría de edad. Por lo tanto, es el minuto en que yo puedo decidir si vivo con mi papá o vivo con mi mamá. Ahora, el hecho de que a este televidente le haya ido mal en la mediación, perdón, no significa que no pueda hacer nada más. Él puede con ese certificado de mediación frustrada que le tiene que dar la mediadora, él puede ir y demandar. Y demandar acreditando que él puede cuidar a su hijo mejor que su cónyuge, o que ésta tiene alguna inhabilidad o descuido o maltrato o alguna otra causa calificada, dice la ley, para quitarle al hijo. Quitarle es una palabra muy fuerte, pero en el fondo es tratar de que el hijo viva con el papá. Ya, pero supongamos que no existen esas causas y que ambos están capacitados para cuidar bien a ese niño. Sí. Y él quiere encargarse de su hijo. Hay hartos proyectos en que se está tratando de cambiar esto, porque es bien injusto. Lo digo bien responsablemente, porque la ley presume que es la mamá la que siempre lo va a cuidar mejor que el papá. Exactamente. ¿Ya? Y la ley dice que es la mamá la que tiene el cuidado personal de los hijos. Salvo que el papá acredite que hay una causa terriblemente calificada para quitarle a los niños. Yo también lo encuentro es súper injusto. Ahora, el punto es que es difícil también encontrar cuál es el punto de equilibrio, porque lo que existe en otros países, que es lo que se llama la tuición compartida, en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tuición compartida? Que cada papá tenga la misma cantidad de tiempo con el hijo. O sea, una semana tú, una semana yo. El pobre niñito anda de un lado para el otro. Inestable. Es muy terrible. Delicado, pero sí debería existir alguna fórmula, que en eso estamos trabajando. Estaba trabajando el CERNAM, y la Asociación de Abogados de Familia están trabajando en buscar una fórmula. Hay proyectos en el Congreso. Pero en este caso, al no existir, tiene necesariamente que demandar. En ese juicio, por ley, ¿Cuál sería la causa de demanda? ¿Cómo se llamaría esa demanda? Demanda de cuidado personal. Lo que antes se llamaba tuición, hoy en día se llama cuidado personal. Cuando a alguien le hablen de cuidado personal, es tuición y se puede usar indistintamente. La ley hoy en día, y a causa de tratados internacionales, lo llama cuidado personal, ¿ya? Ahora, este cuidado personal lo puede demandar, y en ese juicio tendrá que acreditar al menos que él va a tener mejor al niño en cuanto a educación, salud, en cuidados, en techo. Y ese tener mejor al niño pasa por el tema económico, es decir, que el niño, por ejemplo, va a estar en un mejor colegio, que va a vivir en una zona más segura de la ciudad, que no va a tener que irse en bus, sino que va a irse en auto, porque es el papá el que se lo puede pagar. ¿A eso se refiere con mejor condición? No necesariamente es una mejor condición económica, ¿ya? Porque puede ser que la mamá tenga una mejor condición económica que el hijo, pero resulte que no lo contiene emocionalmente, que no es la figura de protección, que no es la figura de apoyo, que no va al colegio a las reuniones, que no lo lleva a los controles médicos. Entonces, eso, aun cuando ella tenga una mejor situación económica que el marido, puede hacer que el padre más pobre
pida el cuidado personal porque él sí se va a preocupar de que almuerce, lo va a ayudar a hacer las tareas. Entonces, yo he escuchado casos de hartos hombres que se dedican al cuidado personal de su hijo. Y la verdad es que hay papás que son muy buenos papás. Muy buenos padres, como muy buenas preguntas. Bueno, pero para terminar, cortito. Entonces, en ese caso, al niño lo tienen que oír en el tribunal, lo tienen que citar y lo van a escuchar. Lo van a escuchar, no van a hacer lo que el niño quiera, pero lo van a escuchar. Entonces, así tenga 10 años. Aún tenga 6. Van a tener la versión oficial del niñito. Tenemos la última pregunta de la mañana. ¿Puedo pedir compensación económica si la causa de divorcio es infidelidad? Oye, sí, por daño y perjuicio. Ya, si me engañan, yo lo que pasa es que la compensación económica no es por la causal del divorcio. ¿Ya? No es una indemnización. Ya, mira qué bueno. La compensación es como lo explicaba recién, porque yo no pude trabajar o pude trabajar menos. Claro. Ahora, legalmente lo que es ella, si la infidelidad la afectó de tal manera que tuvo un daño emocional o que está de una depresión, etcétera, ella podría efectivamente pedir una indemnización de perjuicio. Pero no es la compensación la figura que se da en razón a la causal del divorcio. ¿Y se hace eso? ¿La gente pide esa compensación de perjuicio? Nos estamos modernizando, no sé si es modernizar en verdad, porque no sé si pelear por esto sea modernizarse, pero sí hay muchos juicios donde uno demanda la indemnización de perjuicios, por ejemplo, porque el hijo que yo tenía, que creía mío, ya se prueba con un ADN que no lo es. Eso, por ejemplo, da derecho a un juicio de indemnización de perjuicio. Existen causales bastante graves que sí pueden dar derecho a indemnización de perjuicio. Perfecto. Oye, Alejandra, nos quedamos con una larga lista todas las preguntas que nos quedan. Nuestro Twitter también reventó, nuestro correo electrónico. La semana que viene, por favor, sigamos conversando este tema, los procesos, caso a caso tal vez. Les recordamos a ustedes que si tienen dudas que quieran resolver con nuestra abogada, pueden enviarnos correos a mujeresprimero@lared.cl o a nuestro Twitter, @mujeres_lared. ¿Cierto? ¿Ese es nuestro Twitter? Sí, @mujeres_lared. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. ¡Ole! Hay varios correos que me han llegado que todavía no los he contestado, pero los voy a contestar, así que no se preocupen. Así que no se molesten. Sí, tiene que prender ahí el computador. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tu visita.